esta tarde. Muy bien. Queridos amigos, hermanos de la fe, bienvenidos todos una vez más al Ministerio Despertando Naciones. Estamos hoy en nuestro miércoles de capacitación. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este día y qué alegría que estamos iniciando un nuevo mes, el mes de octubre. Está bastante movido el mes de octubre, así que hoy tendremos y los próximos miércoles tendremos unas enseñanzas muy interesantes con el pastor Sergio Pedrosa desde la Argentina. Le llamamos o le llaman los que le conocen cariñosamente Checho Pedrosa. Así que, mi querido, con su permiso y el permiso del apóstol Dagoberto Martel, le damos la bienvenida a mi querido pastor Checho Pedrosa y queremos aprovechar el tiempo al máximo porque el tema es bastante interesante. A lo menos yo quiero conocer acerca de la generación Z. Así que mi querido pastor Checho, el tiempo es para usted. Bienvenido y gloria al nombre del Señor. Bien, buenas tardes, pastor. Un placer. Igualmente, amado, el tiempo es para usted y denos todo lo que el Señor ha puesto en su vida para ministrarnos en estos días. Preséntese un poquito, cuéntenos quién es usted, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Gracias. Bien. Bueno, primeramente agradecido al Señor por esta oportunidad. Eh, no me la esperaba. Le presenté un proyecto a Dianita teniendo la oportunidad de conocer mucha gente linda y cada vez estamos conociendo más que para mí lo fundamental son las conexiones para poder ser edificados los unos con los otros. Le digo, estaría bueno que podamos armar un proyecto para que cada uno, en la especialidad que el Señor le dio, pueda volcar y pueda ayudar a los demás a seguir creciendo la fe. Y le digo, mi especialidad se basa mucho en la gracia. Soy una persona que está todo el tiempo profundizando en la gracia, tratando de ser lo más efectivo posible, lo más competente posible, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y he visto que la mayoría de las personas que están cansadas o frustradas es porque no entienden en qué pacto están como que todavía quieren perseverar en el pacto de la ley y no entienden que ya estamos en el pacto de la gracia. Entonces me dedico mucho a trabajar en eso, me relacionan mucho con el evangelismo, también por la edad con los jóvenes, trabajo con jóvenes. eh, bueno, ahora me empiezo a presentar. Soy esposo y papá de dos criaturas humanas. Acá en Argentina se usa mucho que dentro de su currículo de presentación ponen como hijo a los animales, o que tienen un gato, que tienen un perro. No sé cómo será en otras naciones, pero acá me parece muy raro eso. Entonces, aclaro que tengo dos hijos humanos, dos hijos que son de carne y hueso. Eh, y pertenezco al ministerio local Príncipe de Paz con mi pastor y apóstol Héctor Avelando, el cual estoy usurpando su oficina porque es mi suegro también. Él tiene la gran bendición de que yo sea su yerno. Primero fui su discípulo y me acerqué tanto, tanto a él que bueno, me terminé quedando con la hija. Eh, es una historia para otro libro. Pero, y no tengo más presentación, me dedico, soy emprendedor, tengo mi propio negocio que vendría a ser un tipo un mini mercado, y eso me da la libertad también de poder dedicarme muchas horas del día a lo que es el trabajo social.
hago mucho trabajo social en mi ciudad, soy de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Estoy pegado, solamente el río nos divide de la nación uruguaya, de los hermanos de la República Oriental del Uruguay. Eh, Solamente nos divide un río, así que somos muy parecidos, somos hermanos. Es lo mismo, nada más que no, el hombre le puso esos límites. También me gusta mucho romper con un poco de los paradigmas evangélicos que han intentado limitar el poder de Dios con respecto a que Dios tiene ciertos propósitos con ciertos lugares. Creo mucho en el propósito de Dios, pero no creo que se limite a límites terrenales. He dado muchos ejemplos con respecto a que si Dios tiene un avivamiento para Argentina, significa que la República Oriental del Uruguay se lo pierde por la distancia de un río. Y creo que también en la República del Uruguay también hay corazones deseosos, corazones con hambre, como que Dios no se limita a una nación física. En Hebreo mismo, habla en el capítulo número 11 cuando habla de los héroes de la fe, él habla que Abraham deseaba una nación celestial, deseaba una nación que los propios cimientos los puso Dios, que Él es el arquitecto, que Él es aquel que preparó esa nación. Y esa nación no tiene límites humanos. Esa nación en la cual es de Dios, somos todos aquellos redimidos en Guatemala, en Colombia, en Inglaterra, en Rusia, en China, en Argentina, en Estados Unidos. La nación de Dios no tiene nacionalidad humana, sino que es una nación espiritual que nace en aquellos que le creen a Él, que creen en su Hijo y automáticamente pasan a ser parte de esa nación. Por eso también creo que es un tiempo hermoso donde estamos profundizando, donde estamos llegando a un entendimiento mucho mayor, mucho, mucho mayor, pero no porque somos mejores, sino porque es la responsabilidad de que la gloria del Señor va en aumento. Cuando la Biblia habla que nosotros vamos a vencer y vencer y vencer y vencer y vencer, que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que somos más que vencedores, nosotros lo hemos llevado al terreno natural y que tiene que ver con cuestiones de que voy a prosperar más, de que nunca me voy a enfermar, de que la iglesia va a crecer en número de personas, y hemos pensado que eso era ir en victoria, que eso era ir de gloria en gloria, y la realidad es que ir de gloria en gloria es ir en el crecimiento de la fe en nuestros hermanos, en nosotros mismos. Nosotros vemos aquellos que tienen la posibilidad de estudiar un poquito lo que es las misiones, lo que son las tierras donde de repente el evangelio está prohibido. La iglesia crece y no para de crecer en esos lugares, y sin embargo no hay templos grandes, sin embargo a la gente que cree en Jesús la siguen matando. ¿Por qué? Porque está dentro del propósito del Señor. Él nos dijo, vamos a ser perseguidos, o sea, es parte del cumplimiento. La gente en Nigeria que está siendo perseguida no piden que dejen de ser perseguidos. Ellos todo lo contrario dicen que nos estén persiguiendo es el cumplimiento de la palabra, es el cumplimiento de que su segunda venida está cerca. Entonces, no oramos para mejores condiciones, sino que oramos para que se cumpla la palabra. Y eso trae gozo impresionante. Yo quiero leerles un poquito en Colosenses y contarles que la carta de Colosenses, que es una carta extraordinaria, Pablo la escribió de la cárcel, y a mí yo quería aclarar ese tema porque me gusta mucho el tener la oportunidad de, de poner en contexto las cosas que se escriben o lo que nosotros vemos en la Biblia, que muchas veces lo leemos y lo pasamos muy por alto y decimos, no, porque la Biblia dice esto, sí, pero ¿en qué contexto lo dice? Estudiamos cómo era la cultura, fuimos. Hoy esta generación se cansó un poco de las promesas futuras.
Nosotros creemos en una segunda venida, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros creemos en el milenio, pero también entendemos algo, el evangelio también transforma el presente. Es como que le invitamos a la gente, hay dos extremos. Está el evangelio que te quiere cambiar la vida, que todo va a estar bien, y después tenés el evangelio que hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir, que Dios te va, cuando vos llegas al cielo, Él te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y en realidad nosotros necesitamos entender que el evangelio transforma la vida en el presente, en el presente. Necesitamos ver la transformación en nuestras ciudades, necesitamos ver la transformación en nuestra generación, pero para que eso suceda necesitamos un evangelio que tenga el efecto de transformar el presente. Y era lo que hacían estos muchachos. El apóstol Pablo, estando preso, escribe esta carta bajo un entendimiento. Nosotros sabemos por las escrituras que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ir al tercer cielo, pero dijo que no se le fue permitido decir las cosas que vio. Ahora bien, él da enseñanzas que dan luz de lo que vio. Él da enseñanza que solamente Cristo se la pudo haber revelado en esa experiencia, que los otros apóstoles no pudieron darla. Entonces ahí nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, que tenía ese ministerio llamado para predicarle a los gentiles, vemos que él nos da verdades que nosotros tenemos que aplicarlas, no solamente que estudiarlas y que predicarlas, sino que vivirlas sobre todo. Vivirlas porque las prédicas traer la realidad del cielo, pero necesitamos entender algo. Esta generación no solamente necesita de evangelistas de plataforma, sino que necesita personas que entiendan que el evangelio es mucho más que una plataforma, que un púlpito, que una reunión especial, que un congreso, que un campamento. Venimos de un congreso en Colombia, pero los congresos no cambian a nadie. Los congresos pueden despertar el corazón de alguien para que comience una transformación y esa persona sea un agente, un embajador del cielo en la ciudad de donde se encuentre. Pero no tenemos que poner la esperanza en el Congreso, sino tenemos que tener la esperanza en la cruz, porque es de ahí de donde Dios venció a los principados, a los potestades, donde Él avergonzó, donde Él exhibió públicamente, donde Él obtuvo la victoria. Una victoria que vos decís, pero si Dios siendo Dios, ¿cómo no lo, por qué fue necesario que su Hijo se haga hombre, que pase todos esos padecimientos? Porque Dios es un Dios justo. Y el pecado era un problema humano, ¿no? Y Él pudo hacer redentor a su Hijo haciéndolo humano. Él pagó por la humanidad. Él pagó por nosotros. Y ahora nosotros, desde la victoria de Cristo, siempre desde la victoria, nunca desde la derrota, porque a veces cuando oramos parece que vivimos en derrota y nos vamos a los salmos y traemos pasajes donde entendemos que, pobre, claro, vos lees un salmo y de repente ves que alaban al Señor, que glorifican a Dios, y te pasás al otro salmo y dicen, Señor, ¿dónde estás? Nos abandonaste, nos dejaste solos. Y claro, porque todavía no había pasado la cruz. Si bien el salmista David, que fue el que más salmos escribió, fue una persona que tuvo una revelación muy clara de Cristo sin haber vivido después de la cruz. De repente él también tenía su momento donde el alma le ganaba, donde las emociones le ganaban y le reclamaba a Dios a donde estaba. Pero nosotros hoy no tenemos ese derecho. Nosotros hoy parece que oramos como que Dios todavía no venció en la cruz, como que todavía el diablo tiene poder. ¿El diablo tiene poder sobre quién? Sobre el hombre caído, no sobre la iglesia. El diablo le tiene miedo a la iglesia. El diablo le tiene miedo a la iglesia, mi gente maravillosa. Pero a veces nosotros respetamos tanto al diablo que a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo
Me molesta muchísimo leer la escritura donde en ningún momento se le han dedicado tantas oraciones al diablo como se le dedican ahora en donde nosotros nos encontramos. Nuestras reuniones e intercesiones tienen que ver más con que el diablo esto, el diablo aquello, el diablo otro, diablo para acá, y de repente la mejor intercesión que hay es cumplir con la voluntad de Dios, porque quiero tocar 4 puntos. El pasaje, para lo que están anotando, primera de Colosenses capítulo número 1 del versículo 15 hasta el 23 hoy. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el pasaje que elegí. Elegí este pasaje porque eh, expresa de una manera muy clara, en un par de versículos, la gran victoria que Cristo obtuvo en esa cruz. Y más adelante, en los otros Zoom vamos a seguir profundizando en Colosenses y tocando muchos temas, pero quiero arrancar con este. ¿Por qué? Porque entendemos algo. Entendemos que en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud de todo. Y si yo tengo a Cristo, si la iglesia, si la cabeza de la iglesia es Cristo, estamos hablando de un ser completo. O sea, Dios dio lo mejor que tenía. Se dio a sí mismo en su Hijo y nos entregó lo más preciado que tenía. Por ende, no hay nada que supere a Jesús, no hay nada que supere a Cristo mismo. Sin embargo, nosotros nos manejamos muchas veces como que Dios tiene que hacer algo más para que nosotros cumplamos con su voluntad. Nosotros pensamos muchas veces de que cuando nos juntamos a interceder, que hoy quiero tocar también mucho el tema intercesión, cada vez que nosotros nos juntamos a interceder parecemos los profetas de Baal. Todos conocen la historia, estoy entre pastores. Cuando el pueblo se desvía, como siempre, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, el pueblo se vivía desviando. En un momento, el profeta Elías toma la posta y le dice, bueno, mi gente, encara al rey Acab y le dice, vamos a ser claro, hoy vamos a presentar sacrificio delante de todo el pueblo. Aquel que haga descender fuego del cielo va a ser el Dios verdadero. Y se juntaron los profetas de Baal, los profetas de Acera, ¿y qué pasó? Tuvieron todo el día gritando, lastimándose, pidiéndole por favor que descienda fuego del cielo. ¿Para qué? Para que consuma el holocausto. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y es más, se burlaba. Decía, che, ¿qué pasa? Dios es sordo, el Dios de ustedes es sordo. ¿Qué estará haciendo Baal? ¿Estará durmiendo la siesta? Que no los atiende.
¿Y qué hizo Elías? Arregló el altar. O sea, hizo la voluntad de Dios. Se puso a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Inclusive le tiró agua, algo que estaba escaseando en ese tiempo. Él tiró agua. Y cuando terminó de cumplir con lo que Dios le dijo, el fuego descendió y el pueblo se volvió otra vez a Dios. Lo que nosotros hoy tenemos que hacer en nuestras reuniones de intercesión, desde la humildad lo digo, es tratar de escuchar más a Dios antes de decirle a Dios todos los problemas que estamos teniendo, porque Él ya lo sabe, Él es Dios. O sea, Dios sabe cuál es la necesidad de nuestra tierra, pero Él está esperando que haya una iglesia que copie, mejor, más que copiar, no, porque debemos tener el modelo de Jesús. Jesús pasaba toda la noche orando. Al otro día cuando aparecía, le decía, lo que oigo de mi padre es lo que hablo, lo que veo hacer a mi papá es lo que hago. Y nosotros nuestras reuniones, oraciones, es como que tenemos que llenarla, porque si nos quedamos callados es como que nos sentimos menos espirituales. Porque mientras más hablo en lengua o más frase bonita o de sabiduría digo, de repente queda más espiritual y no es así. No es así. Soy espiritual cuando cumplo la voluntad de mi papá. No cuando hablo evangélico, no cuando tengo un dialecto santo. No, 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 no. Todo lo contrario. Hay mucha gente que tapa lo poco espiritual con él, que es con palabras bonitas, con hablar mucho lengua. Hay mucha gente que hace eso. Y te das cuenta por los frutos. Te das cuenta porque se la pasa todo el día reprendiendo al diablo y el diablo es un ser vencido que prontamente va a ser destruido, que lo único que hace es mentir. Ese es su poder, la mentira. Y con un sistema de engaño, con un sistema de mentira, no ha tenido a nosotros mucho tiempo entretenido en una guerra donde ya está vencido. Nosotros tenemos una batalla. ¿Cuál es la batalla? El de reconocer todo el tiempo que Cristo, que su gracia, que el sistema de gracia que nos alcanzó, que nos atrapó, hoy debe ser exhibido por medio de nuestras vidas. No solamente el domingo o en el congreso o en este momento de enseñanza. Yo no me puedo preparar toda mi vida para hablar una hora, no, yo tengo que prepararme mi vida para enfrentarme frente a Él el día que me toque partir o que Él venga a buscarnos. Pero no con el temor, sino con la alegría de tener ese encuentro y que me diga que lo hice bien. Él no me va a decir, predicaste bien, todo lo contrario. Muchos buenos predicadores ese día van a llegar frente a él y van a decir, pero si yo predicaba, yo era invitado a los congresos, yo hacía campañas multitudinarias, alcancé a muchas personas, muchos milagros hiciste, Señor, a través mío. Y él va a decir, no te conozco porque no tuviste una vida del Espíritu. Tus oraciones tenían que ver más con tu necesidad personal o con la necesidad de tu nación, con la necesidad de mi reino. Usted sabía que el reino de Dios está completo, pero sin embargo tiene una necesidad. Usted sepa muchas cosas que en el reino de Dios las palabras pueden sonar terrenales, pero no lo son, porque Dios tiene un problema. ¿Cuál es el problema? No tiene obreros. No tiene obreros. Nosotros oramos, Señor, un avivamiento en Argentina, un avivamiento, Sudamérica, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. ¿Qué pasa? Que Dios no responde, no, que Dios ya respondió. El avivamiento es el Espíritu Santo manifestado en su iglesia, pero su iglesia está esperando que Dios haga todo el trabajo y Él ya lo hizo a su parte. Él ya venció. Él ya, escucha, Él le dio todo el poder se lo dio su iglesia.
Pero ¿cuándo se manifiesta el poder? Es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El poder no se manifiesta solamente en los congresos, el poder se manifiesta cada vez que yo despierto a la mañana y en vez de hacer una oración que Dios me proteja, es hacer una oración y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A quién vamos a salvar hoy? ¿A quién, Señor, le vamos a hacer el bien? Y ahí automáticamente todo el sistema del reino de Dios dice, acá hay una persona que está entendiendo cuál es la voluntad de papá. Porque, escuche, no tengo problema con pedir protección al Señor. No tengo problema con eso. Tengo problema con la gente que no cumple la voluntad de Dios y le pide a Dios que le proteja. Porque nos pasa. Viene gente a la oficina o a hablar con nosotros que somos pastores y nos dicen, tengo un problema, Pastor Checho, ¿cuál es tu problema? No, me pasó esto, me pasó lo de aquello. Le digo, bueno, ¿y vos cómo estás cumpliendo con lo del Señor? Y no, me está costando. Y claro, vos querés que Dios te proteja, pero querés seguir haciendo la voluntad de tu alma. Y Dios no protege voluntades almáticas. Justamente hoy a la mañana tuve que ir a la casa de un chico que estaba mal y nos pusimos a hablar y me empieza a contar todos sus problemas. Y dentro de todos sus problemas era que él estaba haciendo como él quería, no como Dios le mandaba. Entonces, ¿cuál es la fácil? No, vamos a orar para que Dios te saque. No, 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 no. Es que Dios no tiene problema en rescatarte. Dios no tiene problema en rescatarte. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios extraordinario. Un Dios de amor que nos va a rescatar una y mil veces. Fíjense en algo. Él es un Dios que va por la oveja perdida. No tiene problema, no tiene problema. Pero el diseño de Dios no es que me vaya a buscar todas las veces que me pierda. El diseño de Dios es que me vaya a buscar porque estaba perdido, yo me dejo encontrar por el Señor, Él me llena de su espíritu y ahora ya no le doy más problema a Dios, ahora le sirvo a Dios. Y dentro de que ya no le doy más problema a Dios y le sirvo, está mi cuidado, Dios cuida de mí. Dios es el primer interesado que a mí me vaya bien para que yo pueda cumplir con su voluntad, pero que a mí me vaya bien no conforme al sistema de este mundo. Le vuelvo a reiterar, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? Pablo no estaba invitado a un congreso cuando escribe esta carta, no estaba viajando en un avión, estaba preso, pero él había entendido que para esa temporada la voluntad de Dios era que él esté preso. Es una locura, pero es la voluntad del Señor. No se entiende con razones humanas. Por eso necesitamos fe, porque la fe no viene para que yo pueda tener una casa bonita o para que pueda comprar sin dinero. No, la fe no es para eso. La fe es para poder cumplir con la voluntad de Dios. Que naturalmente estoy preso, estoy impedido de viajar, pero la palabra no está presa, la palabra corre. Entonces nosotros hoy, esta generación que Dios ha despertado por su amor, por su gracia, no porque somos mejores, todo lo contrario. Si hoy nosotros tenemos este hambre, porque pastores como ustedes, de edad, no han marcado el camino que a pesar de que han recibido un evangelio, donde era más importante la forma, donde era más importante la vestimenta, donde era más importante la conducta, de repente nos transmitieron una pasión, soportaron tantas cosas que hoy nosotros seríamos unos irresponsables de dejarle a nuestra generación venidera un evangelio de la misma manera, sino que este evangelio cada vez es más glorioso. No porque va mejorando según las generaciones, no porque cada vez está siendo más entendido, cada vez está siendo más disfrutado. Y se tiene que notar eso, se tiene que notar que disfruto del evangelio, a pesar a pesar de las condiciones en las que yo me pueda encontrar, preso, enfermo, en situación crítica, pero el gozo
de esta salvación, que nuestra fortaleza es mucho más importante. Me encanta el dilema que tiene el apóstol Pablo, que en un momento dice, miren, yo ya sé lo que hay después de esta vida, yo ya sé, y la verdad es que quiero eso. Imagínate, él fue al tercer cielo, o sea, él se encontró con todo aquello que nosotros soñamos, él lo pudo disfrutar, lo pudo ver, lo pudo palpar, y tuvo que volver a la realidad terrenal, donde le daban un dolor de cabeza impresionante. Los hermanos de Corintios, hay que tener una iglesia como la de Corintios, ustedes que estudian, llena de dones, pero recontra inmadura, con unos problemas que vos decís, ¿cómo puede ser que en una iglesia haya esos problemas? Sí, lo hay. Y no nos sorprende porque siguen ocurriendo. Pero sin embargo, está nuestra fe que nos permite ver como Dios ve. Nos permite ver a los hermanos como Dios los ve. Por eso es fundamental que la intercesión siempre esté la fe antes que la necesidad. Hablamos bien de esta generación. Hablamos bien de la nación argentina. Habla bien de tu nación, por favor. Habla bien, habla bien. ¿Qué significa hablar bien? Significa no maldecir. No podemos seguir maldiciendo con nuestras palabras a nuestras generaciones, castrándolas espiritualmente. Tenemos que bendecir. Nacimos para bendecir nuestra tierra. Y si Dios te movió de una nación a otra, de un territorio a otro, bendecilo, por favor. Bendecí el territorio de donde saliste. También no te olvides de orar por la tierra por la cual saliste. Pero no ores para que Dios haga algo. Ora para que Dios despierte a los obreros, para que puedan cosechar, que los campos ya están listos. Los campos están listos, mi gente. Pero no están listos ahora, están listos hace 2000 años, están listos. Jesús se paró y dijo, están como ovejas que no tienen pastor. No es que Dios no contesta las oraciones de un avivamiento, es que Dios ya la contestó hace 2000 años en esa cruz, cuando dijo, consumado es. He abierto el camino a la presencia del Padre. Estamos todos habilitados conforme a lo que Él hizo. Solamente debemos acceder a disfrutar. Y eso traerá arrepentimiento, traerá convicción, traerá gloria, traerá todo eso que tanto anhelamos, que ya está. Ya está. Por eso nuestra intercesión tiene que ser de la cruz para este lado. Antes de la cruz orábamos por la muerte de nuestros enemigos. Ahora oramos para que no sean en cuenta tomados los pecados. Oh, ¡qué locura! Fíjense en las oraciones apostólicas del Nuevo Pacto. Fíjense en la oración de Jesús en la cruz. Fíjense en la oración de Esteban antes de su martirio. Fíjense en esas oraciones, donde no le pedimos a Dios que elimine a nuestros enemigos, sino que Dios, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hace. Esa es una oración llena de gloria, esa es una oración de este pacto. Esa es una intercesión que trae efecto, que cambia. Fíjense en que cuando Esteban va a ser martirizado, aquellos que tú ya saben que el que encabezaba todo eso era Saulo de Tarso. Y Saulo escuchó esa oración donde estaba pidiendo que le perdone, que no le tomes en cuenta ese pecado. Todos piensan que la conversión de Saulo fue en Damasco. Ahí la conversión de Saulo se terminó de confirmar, pero Saulo le quedó grabada esa oración de alguien que él estaba alentando para que lo maten y él estaba pidiendo que le perdonen. Nosotros estamos en ese pacto, en esta dimensión, y hay gozo. Fíjense, nosotros cantamos para que los cielos se abran, pero el cielo no se abre cantando, mi gente. El cielo se abrió con una intercesión, con la intercesión de Cristo, con un sacrificio. ¿Qué significa, Checho, que ahora nosotros tenemos que hacer sacrificios para que se abra el cielo? Si usted lee la Biblia con detenimiento, despacio, sin apurarse, usted va a ver
que no se abrió el cielo cuando Esteban fue apedreado, se le abrieron los ojos, que es diferente. El cielo ya está abierto, el cielo está abierto sobre tu nación, porque nadie lo puede cerrar, porque Cristo fue quien abrió. Y todo lo que Cristo abre, el hombre no la puede cerrar, y mucho menos los demonios que tiemblan ante la presencia de Dios. Tiemblan. Pero si hay una iglesia que está jugando a cantar, que los cielos se abran, y yo canto, y canto feo, pero canto, me gusta cantar, pero entendí de que yo puedo cantar que el cielo se abra, pero si yo no vivo la voluntad de Dios, no vivo conforme a lo que Dios quiera, mis ojos van a seguir cerrados y voy a seguir insistiendo a abrir el cielo con mi fuerza. El cielo ya está abierto, lo que se deben abrir son los ojos. Por eso las oraciones apostólicas, las de Pablo, dicen que se le abran los ojos del entendimiento, que entiendan, que entiendan, que entiendan, que entiendan que el cielo está abierto, que Cristo venció, que Cristo expuso, que Cristo nos habilitó a estar sentados en los lugares celestiales. Por eso una intercesión tiene que ser alguien muy con mucho entendimiento de la palabra. No podemos poner hermanos a interceder que no conozcan la palabra, mi gente, porque van a tener visiones, pero son visiones mezcladas con las emociones, con las necesidades, que vieron un brujo, que vieron un dragón en la ciudad, que vieron un cielo de bronce, claro, porque no tienen palabra. Y no hay peor error que hacerle caso a un hermano. Pero yo no estoy hablando de que un hermano nuevo pueda venir y Dios le pueda hablar, porque hemos escuchado muchos testimonios de esos que traen fruto, pero no podemos poner a alguien que no tiene conocimiento de la palabra. Más vale démosle formación, que se metan a estudiar. Porque, ojo, porque también están los del otro lado, donde de repente se ponen a estudiar de la palabra y ya creen que los dones espirituales no existen más. No, no, no. Tenemos que tener ese equilibrio perfecto, que solamente el Espíritu lo da. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo que no? La gracia es la manifestación más hermosa del Espíritu Santo. La gracia es algo que provoca milagros en personas que todavía ni siquiera tienen una vida conforme a la palabra de Dios. Pero ese milagro tiene que ser el principio de una transformación de vida completa en Cristo. Necesitamos sentarnos y rever mucho del ministerio de intercesión. Un ministerio que si nosotros detenidamente leemos la Biblia, no era exclusivo para una persona, era exclusivo de la iglesia. La iglesia debe ser intercesora, porque intercesión no es levantarme a las 3 de la mañana, orar hasta las 6 de la mañana. No, intercesión es una vida rendida a Dios, todo el tiempo, 24/7. Y dentro de esa rendición 24/7 hay gente que le gusta levantarse a las 3 o Dios la despierta a levantarse a las 3, pero el horario no le da poder. Lo que le da poder es la voluntad, porque el poder está en la voluntad del Padre. Y debemos interceder para ver y vivir la voluntad del Padre. No para ir detrás de las necesidades. Le cuento una experiencia que me pasó, me llamaron de una provincia, a modo de ilustración le cuento esto, me llamaron de una provincia para hacer una entrevista por radio y me dijeron, queremos conocer tu pensamiento, Checho, sobre este tema, y me contaron que un movimiento de mujeres feministas van a venir a la ciudad de Merlo, San Luis, y una ciudad chica, turística, muy linda, y tenemos mucho miedo de que las mujeres vengan a romper todo, las iglesias, tenemos mucho miedo. Entonces, por primera vez en la historia, la
la iglesia de Merlo San Luis se va a unir y estamos viendo los frutos de la unidad y los pastores están cerrando, están poniendo vallas, están poniendo madera en las puertas de las iglesias para que no la entren a romper estas mujeres que ya sabemos que están enojadas, que tienen un odio contra la iglesia y demás. Cuando me iban contando, en mi corazón se iba generando una tristeza. ¿Por qué se me generaba tristeza? Porque es triste que la iglesia solamente se junte cuando estamos mal. Si no nos juntamos para orar porque hay guerra en otro lado, y es como que si fuera que somos un comité de emergencia nada más, que la iglesia es un comité de emergencia, pero es una parte, es solamente una parte, porque si no siempre vamos detrás de la necesidad. Y la realidad es que acá nosotros acabamos de leer que nosotros tenemos aquel que lo llena todo en todo, aquel que es la plenitud de todas las cosas, aquel que Dios decidió darle absolutamente la potestad de todo, aquel que todas las cosas subsisten en él. Ese es nuestro Cristo que hoy nosotros estamos presentando. Entonces cuando me iba contando le digo, amigo, te hago una consulta, ¿te respondo lo que vos querés o lo que estoy pensando? Y entonces se rió y me dice, no, te llamé porque sé que pensás diferente y respondeme lo que estás pensando, no lo que quiero escuchar. Bueno, amigo, te cuento, me da tristeza pensar de que la iglesia puede ser tocada, puede ser lastimada, puede ser destruida por mujeres, por hombres o por el ser humano. Porque la iglesia es indestructible, porque la iglesia es el ente espiritual que el Señor dejó en la tierra en representación para su reino. Lo que pueden romper es un edificio, pero así está también el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuidamos más un edificio que el alma de las personas. Le digo, esta es una oportunidad única, amigo, que ustedes tienen para abrir esos templos y para recibirla, para prestarle el baño, háganle café, ofrezcanle, por más que estén enojadas. Eso solamente se vence con amor. El intercesor tiene que tener como base el amor. El amor. El amor te lleva a entender de que muchas veces, aunque las personas nos amen menos a nosotros, ¿por qué? Porque somos portadores de luz, somos portadores de verdad. Y algunas personas aman la oscuridad, no quieren salir de ahí, eso somos conscientes, pero no somos quien para juzgar. Pero esas personas usualmente son las que nos terminan rechazando, las que nos terminan injuriando, las que nos terminan tratándonos mal, pero el amor es mucho más grande. Entonces le digo, mi amigo, la iglesia no es un auditorio, la iglesia es la esposa, es la novia, le digo, de Jesús, y Jesús defienda a su novia, mi amigo. Nadie nos puede tocar. Ahora, pero si yo estoy jugando a la religión evangélica, si yo estoy más dedicado a denigrar a los otros que piensan diferente, ese es otro problema. Nosotros no tenemos debate. El intercesor ama y busca todo el tiempo las oportunidades para poder expresar el amor de Dios, no solamente en un momento de oración. Yo vuelvo a reiterar, no estoy desprestigiando la oración, estoy tratando de ser lo más bíblico posible. Cuando Jesús, fíjense en algo, los discípulos nunca le pidieron a Jesús enseñarme a hacer milagros. Nunca le pidieron enseñarme a caminar sobre el agua. Nunca le pidieron enseñarme a multiplicar panes y peces. ¿Qué le dijeron? Enséñame a orar. Porque se ve que cuando Jesús venía a orar, había algo en él, había algo, imagínense en su expresión, en su rostro, que los discípulos querían. Y a veces nosotros terminamos de orar y parece que no se nos puede cruzar nadie. No, porque estuve orando para que esto cambie. No, 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 no. Tiene que dar placer orar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como a vos te das placer orar, no es algo que te termina como
No, esto es la vida sacrificada, tengo que pasar mucho tiempo en oración, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Orar es un placer que me lleva a la acción, que me lleva a la acción de poder velar por mi hermano, de velar por el otro, primeramente por los de la fe y luego por los demás. Fíjese, yo quiero tocar 4 puntos de, en en estos 4 Zoom, clases, no sé cómo le dicen, que es intercesión, adoración, evangelismo y discipulado. Hoy me paré en intercesión. Quería hablar más de adoración, pero bueno, me paré en intercesión. Pero sepan algo, todo intercesor es un adorador. No se puede ser un intercesor sin ser un adorador. Todo intercesor es alguien que está presto al evangelismo todo el tiempo. Y todo intercesor es alguien que es discipulado y también discipula. ¿Qué significa? Que los 4 son pilares del nacido de nuevo, son importantísimos en la vida de todo hijo de Dios. Vos no podés decir, no, yo no soy un adorador, porque eso sería una herejía impresionante. Porque si vos todavía le seguís diciendo a los músicos que son adoradores, es problema de no sé en qué pacto estamos. Porque un adorador no tiene que ver con la música, tiene que ver con alguien que le rinde su vida a Dios. Algunos a través de la música, otros a través del estudio de la palabra para poder ser un maestro, otro a través del evangelismo, pero un adorador es alguien que rinde su vida a Dios. Después vamos a profundizar sobre eso. Un intercesor no es, a ver, no tiene el don de la oración, porque alguien me puede pasar después cuando terminemos la clase, ¿cuál es el capítulo donde Dios le entrega don de oración a una persona? Y le ahorro, no lo van a encontrar porque Dios no le entrega un don de oración a la persona, porque la oración es el músculo, es, mejor dicho, es el órgano espiritual llamado corazón, que es lo que está todo el tiempo conectándonos con el cielo, con el Señor. O sea, si no hay oración, no hay vida. Si el corazón no funciona, ¡pac! La vida nuestra natural, ¿qué pasa? Se muere. O sea, vos decís, ¿de qué murió? ¿De un accidente? No, murió porque le dejó de funcionar el corazón. ¿Qué provocó que le dejó funcionar el corazón? El accidente. Pero si vos no tenés oración, no, chao fuiste. No hay que hay gente que tiene un don de oración, porque eso sería, ¿cuál es tu don? Tener un corazón hermoso. No, eso es, el corazón tiene que estar siempre en salud, y si no está bien el corazón, automáticamente operación, bypass, lo que sea, pero te lo tratan. Bueno, la oración en el ser espiritual es lo mismo, es el órgano que lo mantiene vivo. Entonces, todos debemos ser personas de oración, absolutamente todos. El evangelismo es la naturaleza del nacido de nuevo de porque sí nomás. Una persona que nació de nuevo no deja de manifestar a Cristo en su trabajo. No, el que nace de nuevo se le ve la diferencia del que no nació de nuevo y ya está evangelizando. Por nosotros le hemos puesto evangelismo cuando entregamos una invitación o cuando oramos por milagros una vez al año o no sé qué es lo que hacemos. No, 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 eso no es evangelismo. Evangelismo es todo aquello que nos lleva a representar a Dios en esta tierra. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que yo hago algo conforme a la voluntad de Dios, estoy evangelizando todo el tiempo, todo el tiempo. Y después el discipulado. Todo el tiempo tenemos que estar siendo discipulados por el Espíritu Santo primeramente, y después por aquellos mentores, por aquellos pastores, por aquellos padres en la fe que el Señor nos puso, y también toda gente que nosotros vamos rodeando, no, también somos personas que lo estamos discipulando. Pero esos son temas para profundizar en las diferentes clases. Ahora vamos a quedarnos ahora con la intercesión, que ya me queda muy poquito tiempo, y para cerrar esto, una persona de intercesión es mucho más que una persona que ora una hora por temas específicos. Una persona que es una persona de intercesión es una persona que está en el centro de la voluntad
de Dios con el entendimiento correcto. Jesús, el mayor acto de intercesión fue la obediencia. Toda persona que es intercesora es una persona obediente, una persona que cumple y que muere por la voluntad de Dios. Que si vive, para la gloria de Dios, pero si muere, para la gloria de Dios también. Hay personas como el mismo Abel, que murió joven, que dio una ofrenda, y esa ofrenda le provocó la muerte, pero hasta el día de hoy la ofrenda de Abel tiene repercusión. Hasta el día de hoy la ofrenda de Abel intercede por los justos, por los santos. Fíjense la importancia de entender que un intercesor es alguien que tiene una vida conforme a la voluntad, la obediencia de nuestro Padre. Es fundamental eso, es fundamental. Es fundamental saber de que un intercesor no es un intercesor cuando se encierra. No, porque hay que hacer Mateo 6:6, porque encerrado en mi cuarto lo que me pida mi padre en privado me lo va a recompensar en público. Fíjense en eso, que yo estoy completamente de acuerdo y creo que lo vivimos a eso. Pero ¿qué recompensa estás esperando? Porque si la recompensa que estás esperando es que te aplauda la gente, Dios no tiene nada que ver con eso. A Jesús no lo aplaudieron cuando fue a la cruz. A Esteban no lo aplaudieron cuando lo apedrearon. A todos los discípulos del Señor que tuvieron una muerte que para nosotros sería un escándalo y sería como algo fuera de lugar, no lo aplaudieron. No. ¿Cuál fue fíjense en algo. ¿Cuál fue la recompensa de Esteban según Mateo 6:6? Mateo, un diácono lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, un diácono que servía a las viudas, que servía a los huérfanos, porque fue apartado para eso. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entiende de que no hay niveles de servicio en la iglesia, que no diferencia entre el superapóstol o la persona que está cuidando el baño o está sirviendo a los niños. No. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, estás entendiendo que tenés el privilegio de ser parte de la obra, siendo un intercesor, cumpliendo la voluntad de Dios. Y que Dios tiene una recompensa en público. ¿Y cuál es la recompensa en público que Dios tiene? Que todo lo que vos haces lo refleja a Él, inclusive en la muerte. Recompensa no es viajar. Porque yo tuve un aeropuerto ahora hace poquito y todos los que estaban en el aeropuerto no estaban siendo recompensados por Dios. Eran personas normales que viajaban. Recompensa no es tener un auto, sino todo lo que tienen auto significa que Dios lo está recompensando. No, eso no es recompensa. Recompensa es todo aquello que Dios te permite vivir y ver cómo el reino avanza. Usted, pastor, mejor que nadie sabe que no hay mayor alegría de ver un discípulo que comienza a dar fruto, que vos decís, wow, este entendió lo que al otro le costó 10 años y te lo entendió un mes, eso es una recompensa. Y ni que hablar cuando entiende el después que tuvo 10 años tuve con este. Lo imaginate yo los dolores que le di a mi pastor y tal vez todavía le doy. Pero ahora soy familia y me tiene que aguantar. Pero yo entiendo hoy que yo tenía muy mal el concepto de recompensa, muy mal. Como el concepto de bendición lo tenía muy mal. Yo pensé que yo me iba a recompensar, que si yo venía a orar a la madrugada, que si yo hacía vigilia, que si yo hacía ayuno, Dios me iba a utilizar poderosamente, que yo iba a viajar a las naciones, que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y hasta que Dios me dice, Checho, ¿para qué querer ir a las naciones
Si en tu barrio, nene, en tu barrio está necesitando un hombre de fe, está necesitando una familia de fe, está necesitando alguien que interceda, que le duela, porque un intercesor sufre las penalidades de Cristo, no mis penalidades. Porque mis penalidades es que no me alcanza tal vez para pagar la cuota del auto, mis penalidades tal vez que no me alcanza para irme de vacaciones a Cancún, mis penalidades capaz que no me termino de sanar, no me termino de curar, pero Dios tiene otra penalidad y es necesito obreros. Y tenemos que llorar por nuestra tierra para que los obreros se levanten. Si no, Dios no, a ver, si no, no va a pasar nada, mi gente. Si no lloramos, no va a pasar nada. Si no lloramos, no va a pasar nada. ¿Cuál es la primer cualidad del amor, según Pablo en Corintios? El amor es sufrido. Yo les dije que todo intercesor tenía que tener amor. Todo intercesor le tiene que doler la realidad de su nación. Pero le vuelvo a reiterar, no orando para que Dios haga algo, porque Dios ya lo hizo, lo acabamos de leer. Pero Él está esperando que aquellos que fueron hechos ministros, como Pablo, tomen la realidad celestial que el Señor nos dio y que comencemos a poder establecer su reino, expandirlo. Dios de alguna manera loca, perdónenme por la expresión, está confiando en que su espíritu, a través de estas vasijas de barro, ese tesoro precioso que depositó, haga cosas extraordinarias en nuestras naciones. Soy un fiel creyente que esta historia termina con una iglesia entendida del poder que Cristo nos dio en esa cruz. Soy un fiel creyente de que el Evangelio cambia el presente de las naciones. Soy un fiel creyente de que el diablo está vencido y que prontamente va a ser destruido. Soy un fiel creyente de que estoy aprendiendo cada día más cuál es realmente nuestra posición como iglesia. El poder que tiene la iglesia no tiene límites, porque el poder de Dios no tiene límite y Dios decidió buscar a sus hijos. Escuche, termino con esto. Dios Padre, lo escuché de un predicador, Dios Padre buscó a sus hijos mediante sus hijos. Dios Hijo eligió a su novia y Dios Espíritu buscó su casa en la iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser la casa del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de ser esa novia de su Hijo y tenemos la responsabilidad de ser los hijos del Padre. Si cumplimos esas tres funciones, somos indestructibles. Débiles, pero indestructibles. ¿Débiles en qué? En la carne. En la carne. En la carne que perece, pero el hombre interior se va rejuveneciendo y se levanta cada vez más en poder y en poder. Muchísimas gracias, mis amados pastores. ¿Me permiten hacer una oración de 1 minuto y medio? Sí, Bien. señor, adelante. Señor, todo aquello que vino del cielo en esta hora, papá, todo lo que se pudo haber soltado, que nació de tu corazón, de tu espíritu, Señor, eso ya está asegurado que trae fruto y que tu palabra no vuelve vacía. Pero todo aquello que fue solamente por mi cultura, mi emoción, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón, papá. Pero entiendo, Señor, que acá hay personas que tienen hambre por ti, que tienen hambre, Señor, de cumplir con tu voluntad, que tienen hambre de querer agradarte, Señor, que anhelan con todas sus fuerzas, con su alma, con su espíritu, con su mente, con su cuerpo. Anhelan, Señor, presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, por ello, más que nada, papá, te pido que no solamente hoy, sino los días venideros,
no solamente mi participación, sino cada vez que ellos se reúnan, papá, puedas cada vez manifestarte, presentarte cada vez más claro. Porque a medida que te vamos viendo cada vez más claro, es la medida que vamos a ir impactando nuestras naciones. Entiendo, Señor, que hay un tiempo hermoso como iglesia, un tiempo bello, un tiempo, Señor, donde has puesto el despertar de tus obreros, el despertar de tus hijos, el despertar de tu novia, Señor, el despertar de aquella casa, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación de este mundo con la tarea de predicar este evangelio en tiempo y fuera de tiempo, papá. Papá, honramos la vida de aquellos que nos precedieron. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, gracias por esos hombres, esas mujeres que lo dieron todo, que inclusive, Señor, dieron su vida por esta causa. Señor, queremos aprender más, queremos ser más claros, queremos, Señor, ser responsables con la tarea que nos has dado. Una tarea, Señor, donde disfrutamos esta gran salvación que nos diste, pero también, Señor, donde la damos a conocer a este mundo. Este mundo, Señor, que fue redimido en esa cruz. Y entendemos, Señor, que esta historia termina con tu gobierno, papá, expresado mediante tu iglesia. Nos hacemos responsables, Señor. Nos hacemos responsables. Oramos, Señor, para que nuestras naciones se preparen para la mayor manifestación de los hijos de todos los tiempos. Señor, esta tierra está clamando, está pidiendo para que tus hijos, para que nosotros nos manifestemos. Y hoy nos hacemos cargo, Señor. Y llamamos a los hijos del norte, del sur, del este y del oeste, de todos los puntos de esta tierra, Señor. Los llamamos, Señor, a la manifestación. Señor, gracias por permitirnos vivir en esta época tan especial, donde podemos, cada uno de nosotros, disfrutarte, de donde podemos amarte, papá, y donde también podemos darte a conocer. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Amén y amén. Gracias. Gracias, querido pastor Sergio, muy amable, creo que ha sido muy interesante y también será muy interesante los próximos días. Mis amados, les invitamos cordialmente a que inviten a otros ministros, inviten a otros pastores, a sus discípulos, a sus líderes que se conecten. Y recuerden que si por alguna razón no pueden conectarse en vivo, pues pueden ir al canal del apóstol Marcelo Oscar Parreya del Ministerio Unicristo. Ahí quedan todas estas enseñanzas grabadas para que las volvamos a oír otra vez. A lo menos yo quiero oír otra vez este tema. Me parece muy interesante, muy reflexivo y es una voz profética para este tiempo. Es una voz profética para este tiempo. Así que muchísimas gracias una vez más, mi querido pastor Sergio. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Saraí, al pastor Pancho, etcétera. Todos los que han estado. No quiero olvidarme de nadie. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos con la ayuda del Señor la próxima semana, el próximo miércoles. Y les insisto con todo mi amor, respeto y cariño, invitemos a más personas a venir el próximo miércoles. Esto va a estar muy precioso. Bendiciones, los amamos. Gracias. Dios les bendiga. Amén.